Partido Popular, Vox y los de Puigdemont han pactado su voto en contra del decreto más importante que había presentado en esta legislatura el gobierno. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues básicamente que las pensiones van a bajar, que las ayudas al transporte van a decaer y otra cantidad de medidas sociales que las notamos en el bolsillo, pero sobre todo que ha sido un gran golpe para el gobierno. Vamos a ver también cómo el juez ha rechazado la petición del novio de Ayuso de investigar a los periodistas que destaparon el caso de su fraude fiscal, por fortuna, y también cómo han acusado al juez del Tribunal Supremo que lleva el caso del fiscal general del Estado de la filtración sobre el novio de Ayuso de haber omitido pruebas cruciales que exculpaban al fiscal general del Estado. Tal vez sea uno de esos de quien pueda hacer que haga, quién sabe. Por cierto, Ana Rosa Quintana, la presentadora de programas de Telecinco, resulta que va a dejar el programa de la tarde. Ojo, pero va a volver a la franja de las mañanas que tenía en Telecinco, pues tras haber comprobado que no ha tenido toda la buena audiencia que pretendía por las tardes. Y por supuesto también, por fortuna, van a empezar a investigar al juez de Errejón y Muliá que hizo pues aquel interrogatorio terrorífico a la víctima, a la supuesta víctima, haciéndole todo tipo de preguntas asquerosas. Y finalmente vamos a ver en el apartado internacional las consecuencias que ya estamos empezando a recibir del saludo nazi que realizó el otro día Elon Musk tras la investidura de Donald Trump. Y estas noticias y algunas más las vamos a ver hoy, jueves 23 de enero, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Y quería empezar, antes de meternos en el asunto capital, que es cómo ha decaído este decreto de medidas sociales del gobierno, por este lapsus ridículo que ha tenido aquí el señor Mazón, en el que de alguna manera pues su subconsciente ha aflorado y nos ha dicho, para variar, por primera vez tal vez, la verdad, reconociendo que miente. Atención. Porque una mentira, por muy bien contadas, y yo sé de eso, solo acaba siendo una mentira antes o después. Habéis escuchado, ¿no? Porque una mentira bien contada, y yo sé de eso, solo acaba siendo una mentira antes o después. Sí, Mazón, sabemos perfectamente que tú de mentiras sabes un rato, aunque no sean precisamente bien contadas, porque todas las chorradas que nos has contado desde hace meses con el asunto del Ventorro no han colado. Porque la tontería de llegué tarde al centro de coordinación de emergencias porque había mucho tráfico no ha colado desde que la DGT dijo es que no había tráfico. La mentira de estaba comiendo con el líder de la patronal valenciana en el Ventorro tampoco colaba desde el momento en el que sale el líder de la patronal a decirte es mentira, yo no estaba comiendo con este tipo. Que tú sabes de eso, ya lo sabíamos. Pero lo gracioso es que él mismo, a través de un claro lapsus, haya reconocido una cosa que toda la sociedad valenciana y española sabía desde hace muchísimas semanas. Qué maldita vergüenza lo de este tipo. ¿Y os acordáis que ayer empezábamos de una manera un tanto graciosa el capítulo? Y quien no viese el capítulo de ayer, pues le voy a dar una pequeña alegría. Viendo como The Objective había ilustrado una información supuestamente periodística en su periódico, en su digital, lo que sea, con un dibujo que había realizado el propio González Amador, es decir, el novio de Ayuso. Quien no lo crea, aquí lo tiene en su pantalla, dibujo realizado por González Amador del coche que le seguía. Estamos en ese punto de la política española, amigos, en la que un dibujo hecho por el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid puede constituir la imagen que ilustra un artículo. En fin, esta especie de Batmóvil. Bueno, pues no os perdáis la exclusiva de hoy de The Objective, que viendo los periódicos de esta mañana, de verdad que también me ha hecho alucinar. Dice así, el hermano, esto lo ponen en portada, estáis viendo en directo la web de The Objective, el hermano, lo tenéis que atender bien porque si pestañeáis o desatendéis un momento no os vais a enterar de cuál es la polémica que aquí nos están intentando colar en The Objective. Dice así, el hermano del ex-chofer de Sánchez tiene una empresa en la misma sede que Aldama. Y esto me recuerda a la noticia que también pusieron, no sé dónde fue, si fue en Voz Populi, no recuerdo dónde era, que decían David Broncano vive en el mismo edificio en el que vivía la novia de Ábalos. Bueno, esta es todavía un poco más enrevesado. El hermano, no del chofer, sino del ex-chofer de Sánchez, tiene una empresa en la misma sede que Aldama. Bueno, pues en fin, esta es la gran noticia de la mañana, que es esto como cuando te contaban, pues un amigo de un primo de un colega de mi pueblo al que no veo desde hace 12 años me contó que le había dicho el cartero que...
En fin, fantástica. Esta noticia, por lo menos, si entras, la han ilustrado pues, bueno, con una fotografía y con un montaje y no con un dibujo de González Amador. Por lo tanto, el nivel ha subido. El nivel ha subido respecto a la última noticia. Vamos con el asunto del decreto que ha decaído. ¿Qué cosas van a decaer con el decreto? ¿Cuáles son las consecuencias del no de PP, Vox y Junts? Nos lo explica aquí el economista Julen Boleyn. Primero, bajada de pensiones. Se revierte la subida del 2,8%. Eso, la subida generalizada, porque para las no contributivas, que son las más bajas, se subía hasta el 9%, y para las pensiones mínimas se subía hasta el 5 o 6%. Bueno, pues ninguna de esas subidas va a ocurrir. Se va a pagar la de enero porque ya estaba presupuestada. Pero el resto pues va a volver a bajar. Va a bajar por debajo de la inflación y se va a pagar la misma pensión que había antes de la subida. Segundo, fin de la prohibición de desahucios. Tercero, fin de ayudas al transporte público. Cuarto, quedan sin efecto las ayudas a municipios afectados por la DANA. Y quinto, fin de las ayudas para reducir la factura eléctrica. Añade aquí Julen, tu derecha de confianza. Si vemos, por ejemplo, las comunidades autónomas, explica el Huffington Post, las comunidades autónomas perderán 9.675 millones en ingresos al decaer el decreto ómnibus. Las regiones que más perderán son Andalucía, Comunidad de Madrid y Cataluña, amigos y amigas. ¿Por qué pongo especial hincapié en Cataluña? Porque también ha sido imprescindible para que estas medidas decaigan los votos de Puigdemont, los votos de Junts per Catalunya. Esos votos que también serían imprescindibles para lograr una hipotética moción de censura con el PP y con Vox. Es decir, que la derecha lleve la bandera que lleve, ahí tengámoslo muy claro, lleve la bandera que lleve. Me da igual si lleva la estelada y canta muy fuerte al Sega 2, o lleva la rojigualda y están todo el día dándose golpes en el pecho diciendo España, España, desde el Cid campeador hasta ahora, pasando por Franco. Al fin y al cabo, tienen los mismos objetivos. Y esto de no se puede pactar con Puigdemont ni con los independentistas, entiendo que aplica siempre y cuando no sea para bajarle las pensiones a los pensionistas, para quitar las ayudas públicas al transporte de la que se han beneficiado millones y millones de personas y que ahora se tenían que prorrogar, y el resto de medidas que hemos ido viendo. Por ejemplo, también la prórroga del salario mínimo, que ahora mismo estamos en un limbo, en el que el salario mínimo, la prórroga del salario mínimo, de la subida del salario mínimo que se había aplicado, pues no se puede sostener, siempre y cuando no sea para aprobar medidas, por decirlo meridianamente claro, antisociales, entonces no se puede pactar con Puigdemont. Sin embargo, como sea para hacer eso, adelante. ¿Creéis que son patriotas o defensores de sus banderas? No. Lo que son, pues son primero, personas que intentan hacer lo imposible, incluso haciendo daño a los ciudadanos de su país, porque esto evidentemente no le hace daño al gobierno, al Partido Socialista, que también, y ahora hablaremos de eso, sobre las consecuencias políticas de esto, pero fundamentalmente no le hace daño al Partido Socialista ni al gobierno, porque ellos van a seguir cobrando sus salarios de gobierno. A quien le hace daño es a los españoles que cobran esas pensiones, o a los españoles que utilizan todos los días el transporte público, o a las familias vulnerables que se están jugando un desahucio, o a quien cobra el salario mínimo, a esa gente es a la que están fastidiando. Pero han llegado a la reflexión a través de la cual esto les da igual. Porque lo que les importa es hacerle, aunque sea un poquito de daño al gobierno, independientemente del daño que le puedan hacer el país. Lo que pasa es que, claro, en ocasiones como esta están confundiendo el atizar al gobierno con atizar realmente al país. Que a mí me parece fantástico, oye, que seáis los más antisanchistas del mundo, que odiéis al malvado Perro Sánchez, que queréis acabar con este gobierno, que evidentemente viváis con frustración no haber logrado el gobierno el pasado 23J del año 2023, que ya pasa un tiempo, lo podrían haber asumido, digerido, aceptado de alguna manera, pero eso es una cosa. Y que hagáis oposición de la más dura posible, se puede entender. Pero que lo hagáis a costa de la gente. Que lo hagáis a costa de acabar con medidas fundamentales para millones y millones de personas de este país. Y en muchos casos de los más vulnerables. Ayudas a la DANA. Después se atreven a poner tweets infames como el que veíamos el otro día de, ¿no? Si piden las ayudas en árabe, llegan antes. No. O sea, las tienes que pedir, parece ser, a Feijóo para que no sume sus votos a los de Vox y a los de Puigdemont, con los que nunca se podía pactar, para acabar con esas medidas, para después poder quejarse y decir, ay, no, es que no han aprobado esto, no es que no hayan aprobado esto, es que vosotros habéis hecho lo imposible para que no salga adelante. Aquí en este artículo, en el diario.es, explican qué pasa ahora con la subida de pensiones que han tumbado PP y Junts. Entiendo que aquí pues algunos estaréis interesados
en saber qué narices pasa con este asunto, porque es que no, esto ya no es una entelequia, esto no es una cosa de la que estemos hablando ahí en abstracto, ¿no? Esto es una cosa que se nota en el bolsillo. Que se nota en el bolsillo. Atención con esto. PP y Junts, escribe Laura Olías, han tumbado el decreto con la subida de las pensiones y otras ayudas como el transporte y por la dana. ¿Y ahora qué? Se preguntan millones de personas jubiladas y que perciben otras prestaciones como el ingreso mínimo vital. Ah, por cierto, es que hay tantas cosas. También subía la prestación del ingreso mínimo vital. Pero bueno, el alza se cobrará en enero, porque la Seguridad Social ya había dado la orden de pago para ello, pero de cara a febrero se ha anulado. Es decir, que el gobierno deberá aprobar un nuevo decreto con las subidas o las pensiones bajarán en el segundo mes del año, indican en la Seguridad Social. El no al Real Decreto Ley Ómnibus de final de año por parte de gran parte de la derecha parlamentaria, también de Vox, ha anulado multitud de medidas, pero una de las más relevantes por su enorme trascendencia en la vida de millones de personas es la subida de las pensiones y del ingreso mínimo vital, la renta mínima estatal contra la pobreza. De momento ha decaído el aumento aprobado para 2025 del 2,8% de manera general, del 6% para pensiones mínimas y de un 9% para las no contributivas y el ingreso mínimo vital. Que las pensiones no contributivas, o sea, lo sabréis mejor a quienes las cobráis, pero es que son una miseria. Son una miseria. Y todo aquel que se opone, esta es la misma receta que les digo a los que se oponen a la subida del salario mínimo, bueno, pues los que se oponen a la subida de las pensiones no contributivas, le daría dos cazos de esta receta, que es como si te opones a esto de verdad, te reto a que estés un mes, cobrando simplemente la no contributiva. O que estés intentando sobrevivir un año entero cobrando la no contributiva. A ver cómo lo haces. A ver cómo pagas un alquiler. A ver cómo llenas la nevera que cada día sube más el precio de los alimentos. A ver cómo lo haces. Al día 2 estaban diciendo, por favor, súbelo. Claro, porque es una miseria. Bueno, pues en este caso, votan en contra, no se puede revalorizar. ¿Qué pasa con la subida de las pensiones? De momento se ha anulado. Aunque el gobierno de coalición aprobó la pasada legislatura la reforma para que las pensiones volvieran a subir con el IPC en lugar del 0,25 de Rajoy, cada diciembre el Consejo de Ministros aprueba una norma con rango de ley que regula el aumento específico de cada año. En este caso, el decreto de ley que ha decaído en el Congreso de los Diputados recogía el aumento de las pensiones para 2025. La subida general de las pensiones era del 2,8%, bueno, lo mismo que hemos leído, el 6% y el 9%. ¿Y qué pasa? Pues que se tendrá que presentar de nuevo el decreto, que bueno, pues se podrá prorrogar, pero al final de nuevo tendrá que votarse en el Congreso de los Diputados y tendrá que votar a favor el Partido Popular de alguna manera. La segunda, pues no sé si se podrá poner de perfil y volver a repetir una votación que realmente a nivel de votos, a nivel electoral, le daña, evidentemente. Lo que pasa es que ahora, ¿sabéis cómo está intentando justificarlo el Partido Popular? Diciendo, no, si nosotros estamos súper de acuerdo con que se le suban las pensiones. Hombre, ¿cómo van a decir otra cosa teniendo también una legión de votantes que son pensionistas? No pueden decir explícitamente, no, estamos en contra de que se le suba siempre y cuando gobierne la izquierda. Aunque también os acordáis, ¿no? Como pillaron a Feijóo. Fue precisamente Silvia Charrondo en una entrevista en La Hora de la 1 durante la campaña del 2023, cuando dijo Feijóo, siempre hemos revalorizado las pensiones respecto al IPC. Y Silvia Charrondo, que se la había trabajado, le dijo, es mentira, este año, y este año no lo hicieron. Y Feijóo se enfadó y dijo, ¿cómo que no? Sí lo hicimos, no sé qué. Y al final, pues, tuvo que reconocer que había mentido y desde entonces no vuelve a La Hora de la 1, ¿eh? No vuelve al programa de Charrondo, ya no la ha vuelto a entrevistar. Por una extraña pataleta, porque le pillaron diciendo una mentira. Bueno, pues ya veis que con los pensionistas siempre de boquillas como los defendemos, pero a la hora de la verdad, o sea, o te mienten a la cara, siempre lo hemos subido, mentira, o directamente lo hacen explícitamente votando en contra. Bueno, pues ahora el Partido Popular, para intentar guardarse las espaldas, dice, bueno, sí, hemos votado en contra de esto, pero porque dentro de ese decreto en el que había muchas medidas, ya lo habéis visto, habían metido también una medida que implicaba darle un palacete en París al PNV. Como, ¿qué? Bueno, seguramente alguno no lo había escuchado todavía. Atención a la argumentación. Resulta que sí que había muchas cosas dentro de este decreto ómnibus, porque había muchas medidas, que también es una crítica que se le puede dar al gobierno, ¿eh? No metas tantas medidas dentro de un decreto porque das pie a la derecha a, pues, de todas las cosas beneficiosas que son, igual el 95% de cosas beneficiosas que son y que les sería muy difícil votar en contra, votan al final en contra, destacando una en particular. Pero bueno, en fin, como si tuviésemos también tiempo de sobra para aprobar todas las cosas relevantes que se tienen que ir aprobando. Pero argumento que os decía, el PNV resulta que tenía un palacete en París que se compraron en los años 30 o incluso antes. Evidentemente, cuando el PNV se legaliza o cuando Franco consigue el poder en España y comienza la dictadura,
ese palacete pasa a manos de Franco y de los nazis, porque en ese momento estaban ocupando Francia también, tenían París ocupado. Cuando cae tras la Segunda Guerra Mundial, ese palacete se sigue manteniendo en manos de Franco, pero llega un momento de la transición en el que el palacete pues, pasa a manos, evidentemente, del Estado democrático. Y en ese momento pues, el PNV reclama, oye, esto era nuestra propiedad, tal. Y es una cosa, ojo, que esa devolución del palacete se le había prometido en primera instancia no al Partido Socialista, no a los rojos peligrosos, sino José María Aznar. En segunda instancia, llegaron casi a buen puerto para que ese palacete se lo devolviesen Mariano Rajoy. Y ahora que ya parecía que estaba encaminado para que ese palacete volviese a manos del Partido Nacionalista Vasco, que evidentemente le interesa ese palacete porque cuesta una pasta en el París de hoy, pues resulta que pues cuando ya estaban cerca de conseguirlo, ahora dice el Partido Popular que es intolerable. ¿Después de qué? Después de que Aznar y Rajoy lo hubiesen aprobado. Bueno, pues esa es la excusa cutrísima, para justificar que no voten a favor de pues, cosas como la revalorización de las pensiones. Ya veis que es completamente marciano. ¿Cómo ha reaccionado el gobierno? Bueno, para empezar, una cosa que es que no me interesa tanto cómo reacciona el gobierno, sino cómo lo leemos nosotros, porque ha sido una derrota clara del gobierno y que deja claro una cosa que ya sabíamos también, que tienen amplias dificultades como para tener una mayoría sólida que pueda legislar sin que haya sobresaltos continuos de última hora. ¿Por qué? Pues básicamente por Puigdemont. Porque Puigdemont, por mucho que digan que era el socio indispensable del Partido Socialista, no sé qué, de los rojos, de la izquierda, resulta que no. Resulta que es un tipo de derechas al que le gusta tontear con PP y con la extrema derecha de Vox, a pesar de que sean después los que dicen que quieren legalizarles. Eso es un problema evidente para el gobierno, porque no tiene una mayoría sólida suficiente para aprobar cosas de tantísimo calado como la subida de pensiones del salario mínimo, de las ayudas al transporte, etcétera, etcétera. Pero, más allá de esa evidencia, el gobierno, titula aquí el diario.es, insiste en la continuidad de la legislatura a pesar del enésimo portazo de Junts y los choques entre los socios. Vamos a ver qué escribe Monros y Alberto Ortiz. La legislatura se encuentra en un punto muy cercano al colapso, pero según el gobierno, ni mucho menos en su recta final. El mensaje que se repite de manera machacona desde la Moncloa y desde el PSOE es que la convocatoria anticipada de elecciones no es ni siquiera una opción a medio plazo y que Pedro Sánchez seguirá adelante con su mandato, pase lo que pase y contra viento y marea, que es algo muy parecido a lo que ocurrió este miércoles en el Congreso. Porque el Ejecutivo encajó probablemente la derrota parlamentaria más dura desde que Sánchez fue investido presidente en noviembre de 2023. La pinza formada por PP, Vox y Junts echó por tierra un decreto repleto de medidas económicas y sociales, entre ellas algunas de tanto impacto como la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte público. Y todo eso decayó este miércoles después de haber sido impulsado por el Consejo de Ministros y a cuenta de la falta de apoyos en el Congreso de la que adolece el gobierno y que la reciente reunión en Bruselas del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, con Carles Puigdemont no consiguió solucionar. El golpe resultó realmente duro en lo político para la coalición de PSOE y Sumar, y el impacto del rapapolvo en la votación del Pleno podía haberse reflejado en los rostros de algunos de los miembros, de los ministros, con más peso en la Moncloa. Que lo expliquen quienes han votado para bajar las pensiones a 12 millones de personas. A ellos es a quienes los ciudadanos deben exigirles cuentas, al PP y a otros. Se limitó a valorar a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en los pasillos de la Cámara. Después del encuentro entre Cerdán y Puigdemont, que a la vista de los acontecimientos no resultó provechoso ni acabó con acercamiento alguno, lo peor que se recibió en las filas socialistas fue el tono empleado por la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, en la tribuna del hemiciclo, que dijo: lo que hoy molesta a Junts es el trilerismo, sus mentiras, sus manipulaciones, su prepotencia, su gandulería. Llegó a decirle al gobierno gandulería, su chantaje, sus incumplimientos, dijo Nogueras al gobierno para defender el voto en contra de los 3 decretos que se votaban, incluido el de la subida de pensiones y las ayudas al transporte. Estas medidas ni se han votado ni se han debatido. Estas medidas no forman parte de nuestro programa electoral, no tienen mayoría, es indecente. Han de dejar de hacer el trilero y el resto tienen que dejar votar que sí a cambio de nada. Si siguen basándose en este chantaje, ellos van a seguir con el chantaje. Bueno, en fin, ese tono tan hiriente de uno de los hipotéticos socios parlamentarios se suma al hecho de que el gobierno no tenga apoyos en el Congreso ni para sacar adelante la revalorización de las pensiones ni para plantearse siquiera negociar unos presupuestos. Que eso es lo fundamental, amigos. Si no se puede sacar adelante este decreto, que es como lo más básico, revalorizar las pensiones, que poca gente puedes encontrar en España que se atreva a decir, no que no lo haga, porque lo hacen, pero que se atreva a decir que están en contra de revalorizarlas, imaginaos para sacar unos presupuestos. Si ahora está así la relación con Junts, que de repente pues no se le están haciendo ojitos a la derecha del Partido Popular y de Vox, pero añaden, desde el Ejecutivo y de las filas del PSOE, se encargaron de despejar
cualquier horizonte electoral en cuanto recibieron el golpe de la caída del decreto. La idea más extendida en el PSOE, de hecho, es que la interlocución con Junts sigue sin estar finiquitada a pesar del enésimo portazo, por especialmente humillante que resultara este miércoles, y que la comunicación se mantendrá en busca de una salida a las numerosas negociaciones que se mantienen en marcha. Pero cada vez son más las voces en el gobierno y el PSOE que alertan de que la deriva de la legislatura se parece mucho con el paso de las semanas a un callejón sin salida. Porque si esto sigue así, amigos y amigas, es que igual no le hace falta a la derecha una moción de censura para que el gobierno caiga. Por supuesto, el gobierno está jugando con la carta esa de que no queréis aprobar estas cosas, ¿de acuerdo? Vosotros lo vais a pagar en las urnas, pero en el 2027, porque nosotros vamos a resistir, vamos a evidenciar que si no se aprueban estas medidas fundamentales para los ciudadanos es porque vosotros votáis en contra, y después ya lo veremos. Como decir los españoles, esta es una estrategia un tanto arriesgada, también os digo, porque el control del relato es muy difícil, y hasta que el relato no está ya de alguna manera instalado, no sabes quién lo ha ganado. Y en este caso, el relato puede acabar asentándose por lo que le gustaría al gobierno, que es decir, son los socios de gobierno. Los socios de gobierno son el Partido Popular, Vox y Junts, no socios, son estas personas los que han impedido que salga adelante una legislatura fluida en lo legislativo. O por otro lado, habría otro relato posible, que es que este gobierno es incapaz de tejer unas alianzas suficientes y que por lo tanto es débil y por lo tanto debe caer, y son culpables de ese paro legislativo. Sea una o sea la otra, pues bueno, seguramente en los próximos meses o años, depende de lo que ocurra, a saber, en política española, pues acabará sentándose un relato u otro. Pero sí que es cierto que es un momento bastante preocupante en lo político, pero, joder, o sea, más allá de las relaciones políticas y el PSOE quiere convocar o no quiere convocar, en el bolsillo. En el bolsillo. Lo complicado aquí es en el bolsillo de la gente que iba a recibir estas actualizaciones de sus pensiones y no las va a recibir. Mucha atención con esto, porque resulta, noticia del Español, que Ayuso ahora pues sale a jugar y dice, lo típico, nos tiene acostumbrados. Urgente, Ayuso mantiene íntegras las ayudas al abono transporte en Madrid. Asume también la parte de subvención del gobierno. Es decir, las ayudas que se habían puesto el transporte, ahora mismo está bastante bien el transporte público porque tiene ayudas, los bonos y demás, bastante bonificados. O sea, casi de la mitad te puedes ahorrar comprando los bonos de transporte. Y una parte de esa ayuda la paga el gobierno central y otra parte la pagan los gobiernos autonómicos, los respectivos gobiernos autonómicos de cada autonomía. Bueno, pues después de haberse cargado ellos mismos esas ayudas al transporte, resulta que sale Ayuso y dice, no os preocupéis que la parte que pagaba el gobierno la voy a asumir yo también. Por lo tanto, haciendo como una especie de jugada, hombre, que si fuésemos medio miopes en lo político, en lo personal ya veis que sí, pero en lo político, pues igual colaría. Pero lo fundamental es esto. Tumban las ayudas al transporte en el Congreso para luego salir a decir que las salvan ellos desde las autonomías. ¿Pero que las salvan de quién? ¿De ellos mismos? Es un paripé absolutamente tremendo, que a alguien le colarán, seguro, pero que es importante que lo digamos explícitamente. No os preocupéis, yo salvo las ayudas, pero ¿las salvas de qué? Precisamente del voto en contra que tú mismo habías hecho en el Congreso de los Diputados. Es completamente alucinante, pero bueno, es lo que tenemos en la oposición de este país. Durante las próximas semanas yo creo que van a ser fundamentales para ver si esta legislatura puede tirar para adelante, si la relación con Junts se puede reconducir o si esto está abocado a una lenta y larga legislatura sin aprobar nada de lo legislativo que desemboque en llegar a 2027 con presupuestos prorrogados 2 o 3 veces, o unas elecciones anticipadas para desencallar todo este asunto y a ver si va a algún lado. Vamos al asunto que os decía al principio del novio de Ayuso, de nuevo, que os acordáis que pidió que se pinchase los teléfonos de los periodistas que habían seguido su caso, que habían desvelado su caso, para ver si ellos habían hablado con el fiscal general del Estado, es decir, estaban intentando atentar contra el derecho fundamental de información de los periodistas. Bueno, pues por fortuna, todavía no vivimos en el estado ayusista que a algunos les gustaría, en el que te pueden triturar y cerrar si sacas noticias sobre ellos, como le gustaría hacer a Miguel Ángel Rodríguez. Por fortuna, el juez rechaza la petición de la pareja de Ayuso de investigar mensajes de los periodistas del diario.es que destaparon su caso. El magistrado desestima la petición de Alberto González Amador de buscar e incautar los mensajes que varios periodistas pudieron mantener con el fiscal general. En ningún caso se accederá a diligencia alguna que pueda suponer afectación al secreto periodístico. A ver, en lo jurídico era una evidencia y al mismo tiempo era una aberración pretender o ni siquiera aspirar
a que un juez pudiese decirle a un periodista que enseñase su teléfono móvil para ver sus fuentes, porque es literalmente el secreto periodístico, está amparado por la Constitución española, es decir, es un derecho básico fundamental que no se podía destrozar de esta manera. Pero simplemente el hecho de pedirlo, o siquiera de plantear la posibilidad de que de repente te llegue un juez como un peinado de la vida y te acepte una barbaridad como esta, simplemente el plantearlo, ya nos ilustra cómo está esta gente. Que les da igual todo, incluso plantear atentados contra el derecho más básico del secreto periodístico, que les quite los móviles, que enseñasen todos los mensajes, los periodistas, para desvelar a sus fuentes, y también que se pudiese ver la ubicación de los periodistas durante los últimos meses. O sea, que es cosa ya de Estado totalitario, delirante, que al mismo tiempo se combina con Ayuso saliendo cada 2 o 3 días. Lo hace como un reloj, oye. Cada cierto tiempo supongo que debe tener una alarma en el móvil en la que se apunta decir que España es una dictadura. Y sale y dice, vivimos en un Estado totalitario. España es una dictadura. Bla, bla, bla. Lo dice como de manera habitual. Es una extraña dictadura a la que todo el día estás diciendo vivimos en una dictadura y no te pasa nada. Pero al mismo tiempo combinan eso con estar pidiendo medidas que si se aplicasen de verdad sí que serían auténticamente dictatoriales porque atentarían contra el derecho más básico de información. Y atención a otra cosa más. Resulta que la abogacía del Estado está acusando ahora al juez del Supremo, el juez Hurtado, de haber omitido pruebas favorables al fiscal general del Estado. La representación de Álvaro García Ortiz critica, es decir, del fiscal general del Estado, critica que el magistrado no tenga en cuenta los testimonios que apuntan a que la información sobre la confesión de Alberto González Amador ya circulaba desde horas antes a que él obtuviera esos datos en la noche del 13 de marzo. ¿Por qué? Hombre, porque es que han declarado 3 periodistas. Uno del País, otro del diario.es y otro del Mundo. Y la cadena SER han declarado más de 3 periodistas. Declaró la cadena SER, declaró el diario.es, El Mundo, y El País también sacó recientemente una información en la que enseñaba mensajes, pantallazos directamente en la noticia, no dibujos, como el novio de Ayuso, como Alberto Quirón, habéis visto antes, no dibujos, pantallazos de verdad, donde se demostraba que la información, quien le achacan haber difundido, haber filtrado al fiscal general del Estado, la tenían ellos ya antes. Pero curiosamente, el juez que lleva esto, el juez Hurtado, ha decidido no darle credibilidad a esas declaraciones. Sin embargo, eso sí, a las de Miguel Ángel Rodríguez le ha dado toda la credibilidad del mundo. Esto sí que te hace de verdad ponerte a temblar. ¿Cómo es posible esto? Pues es lo que tenemos. Por eso digo siempre, es tan importante una reforma urgente de todo el aparato judicial, no para que diga lo que quiera el gobierno, ni lo que quiere la izquierda, ni mucho menos, sino simplemente para oxigenar ese espacio. Y que no sea un espacio endogámico donde... Pues el dato más dramático de todos es que de todas las asociaciones judiciales que hay, es que solamente el 8% son progresistas. El 92% son conservadoras. Que nos van a intentar convencer de que no hay ningún tipo de sesgo ni criterio ideológico en las decisiones de determinados jueces. Hombre, pues que le cuenten el cuento a otros. Pero es que eso es grave. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, por eso, por una cierta endogamia, también por la dificultad de las clases populares, de la gente que tiene menos dinero, de acceder a unas oposiciones que implican un estudio muy fuerte durante muchos años y que, pues bueno, hay gente que si no tiene dinero y no tiene apoyo pues de sus padres o de alguien, porque no hay becas, de momento no hay becas, pues no puede dedicarse a eso, tiene que buscar un trabajo para básicamente comer, que es un capricho que tenemos los seres humanos casi prácticamente a diario, ¿no? Bueno, pues cuando se plantean también que reciban becas los estudiantes y los opositores, sobre todo los que menos dinero tengan para dedicarse a eso, dice Ayuso que también eso es totalitarismo. Ya, por supuesto. Vamos a ver lo que ha pasado con Ana Rosa. Y es que resulta, publica aquí El Plural, que Ana Rosa vuelve a las mañanas de Telecinco, dicen, tras el fracaso en audiencias de Tardear. El programa Ana Rosa vuelve a las mañanas del principal canal de Mediaset, España. Adiós a Tardear como lo conocíamos, y aquí vamos a ver cómo lo ha explicado la propia Ana Rosa en su programa de la tarde, que pues parece que no ha acabado de despuntar. La cadena estrena la 20ª temporada del programa de Ana Rosa. Va a ser el lunes 3 de febrero a las 9 de la mañana. No os lo perdáis, ¿eh? Telecinco remodela así su franja matinal. Comenzará con Ana Terradillos frente a la mirada crítica, continúa la mirada crítica de Ana Terradillos, continuará el programa de Ana Rosa y concluirá
Joaquín Prat con Vamos a ver. Bueno, pues las malas lenguas van diciendo por ahí que esto tiene que ver, la vuelta de Ana Rosa a las mañanas, que es de donde salió. Salió también en un momento en el que daba por hecho que el gobierno iba a ser del Partido Popular con Vox o del Partido Popular en solitario, pero que Feijóo iba a ser presidente del gobierno. Entonces dejó las mañanas, que es como el momento más político del día, donde se definen los temas y tal, donde ella también era muy combativa en lo político, y me voy a la tarde para un espacio más tranquilito, para competir con Sonsoles, que está en Antena 3. Pero claro, de repente, Pedro Sánchez consigue revalidar el gobierno, a Feijóo le va la cosa muy mal en esas elecciones, bastante regular, no consigue sumar con nadie. Y ella, claro, ve con cierta frustración que ahora tiene un programa por la tarde que no es nada político, que va de otras cosas. A ella le apetece hablar de política. Además, los datos no la acompañan. Pierde todos los días contra Antena 3. Y ahora resulta, como os decía, las malas lenguas que están diciendo que lo que pasa es que como tienen malos datos de audiencia, Telecinco, Mediaset, quiere cancelar el programa de Ana Rosa de la tarde. Pero claro, no lo pueden cancelar estando ella en el programa, porque como ella es una institución de Mediaset, de Telecinco, lo que sea, y que por lo tanto la vuelven a poner donde estaba ella antes por la mañana, desplazando a sus compañeros que estaban antes por la mañana, pues no sé cómo lo van a organizar eso, ya lo veremos. Y por lo tanto, cuando ya pues hayan pasado un par de meses en el programa de Tardear, que se llama Tardear porque es tarde, Ana Rosa, AR, en fin, y le vaya todavía peor al programa, porque si con Ana Rosa ya le costaba despegar, sin ella, un programa que se llama Tardear, pues va a perder todo el sentido. Pues cuando ya decaiga del todo, entonces ya se lo cargarán y pondrán otra cosa distinta. Que esto es lo que pusieron después de haberse cargado Sálvame y demás. Es decir, que a nivel de audiencias no les está saliendo demasiado bien aquello que habían pensado que iban a poder lograr, y no sabemos si Ana Rosa pues va a volver a la política, se va a dedicar simplemente a la salsa rosa por la mañana, a saber, amigos. Pero desde luego sí que, hombre, se está leyendo en todos los sitios donde he estado leyendo información sobre esto como un claro fracaso de, joder, tener que volver al sitio de donde saliste porque el programa que empezaste no va del todo bien y se lo van a cargar, pero no se lo quieren cargar contigo delante, contigo al frente, en fin, medio chungo para ella. El Poder Judicial, aunque también os digo, no creo que lo necesite. Tiene dinero de sobra como para jubilarse 200 años y... ¿200 de qué? 2000 años y no tener que pensar más en audiencias. Pero bueno, hay gente a la que le gusta estar en esta carrera constantemente. Atención a esto. El Poder Judicial investiga al juez Adolfo Carretero por su interrogatorio a Elisa Mulía tras recibir más de 900 quejas. Ya lo vimos, el vídeo es este señor, el juez Adolfo Carretero, ya lo vimos en el anterior capítulo, no, en el otro. Si lo queréis volver a ver, pues os recomiendo que lo vayáis a ver porque de verdad que es delirante asistir con verdadero pasmo, que es como asistí yo, a cómo este señor hacía las preguntas más desagradables a Elisa Mulía, que es una presunta víctima de abuso sexual, diciéndole, pero ¿usted se negó o no se negó? Y le decía, bueno, le dije que me estaba sintiendo muy incómoda, que no, que incómoda no, que se le dijo que no quiero contigo, no sé qué. Que como, ¿cómo puedes tratar de esa manera a una presunta víctima? Gritándole, que no era un interrogatorio, era una bronca. O sea, era de lo peor que he visto nunca. Con una agresividad, tratándole fatal, diciéndole, pues, ¿por qué no dijiste nada? Que tú no eres una actriz que te puedes desenvolver, no es una persona adulta, no sé qué, como con esta agresividad. Que es primero no entender cómo funcionan este tipo de agresiones, el contexto donde se pueden producir, la indefensión que genera en muchas ocasiones, las incoherencias que pueden surgir en una casuística como esta, por supuesto, pues evidentemente no sabes cómo ha ocurrido una cosa que al final ocurre, pero aún así la quieres denunciar. Él me dice, ¿por qué no denunció antes? Bueno, joder, porque tenía miedo precisamente de lo que ha pasado ahora, ¿no? Que todo el mundo esté hablando de Elisa Mulía, refiriéndose a ella no por ser una actriz o presentadora o lo que sea, sino como la chica de Rejón. Y dice, pues tenía miedo, porque este tipo es muy conocido. Y dice, tenía usted miedo de Rejón, pero qué tontería es esa, o sea, así todo el rato. Y sin embargo, cuando recibe la declaración de Íñigo Rejón, la actitud es completamente distinta. También es así chabacana y un tanto desagradable, pero cambia porque cuando a Rejón le faltan las palabras para explicar algo, dice, bueno, pues ahí estuvimos, bueno, pues se me acercó y tal, y él le dice, un magreo, ¿no? Tuvieron un magreo. Y dice Rejón, sí, un magreo. O sea, le pone las palabras, se lo deja ahí sencillamente. ¿Y por qué cree usted que ahora la ha denunciado? Bueno, pues no será porque ella estaba enamorada de usted y usted no quería nada con ella, no será por eso, ¿eh? Como le daba básicamente los argumentos. Eso no lo puede hacer un juez. Es delirante. Bueno, pues por fortuna el Poder Judicial va a abrir una investigación después de 900 quejas
que poca me parece. El magistrado calificó de extraña una parte de la acusación de la actriz y cuestionó incluso que hubiera denunciado por despecho a Íñigo Errejón. Es que es alucinante. Bueno, pues a ver si, más allá de empezar una investigación, esa investigación tiene consecuencias, porque los jueces que se comportan de esta manera parece que tienen, pues básicamente, vía libre para hacer lo que les dé la gana y que nunca hay consecuencias, que es luego alucinante. Ayer estaba Sánchez también en Davos, en el Foro Económico Mundial, donde, pues, respecto a precisamente lo que vamos a hablar ahora, de Elon Musk, del saludo nazi que hizo el otro día y demás, pues ha empezado a hablar de los tecnomultimillonarios que quieren acabar con la democracia. Es un discurso en inglés que, por fortuna, si está Feijóo viendo este capítulo, pues está traducido por encima en castellano. La democracia no solo es compatible con la libertad de la gente, sino que es una condición sine qua non para alcanzar la libertad de la gente. Lo que cercena la democracia es el poder de las élites, el poder de aquellos que piensan que porque son ricos están por encima de la ley y pueden hacer lo que quieran. Por eso, estimados amigos, por eso los tech multimillonarios quieren acabar con la democracia. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos. La tecnología que nos iba a liberar se ha convertido en el instrumento de nuestra propia opresión. Las redes sociales, que iban a traer unidad, claridad y democracia, han creado división, mentiras y una agenda reaccionaria. Y han empezado a competir con sectores estratégicos de nuestra economía, como la banca, la venta al por menor, de manera injusta, y han acabado en las manos de un grupo reducido de hombres, por cierto, solo hombres, cuya riqueza combinada triplica el presupuesto de toda la Unión Europea. En este contexto hay muchas personas famosas, muchas empresas que han decidido abandonar estas redes sociales. Es una decisión que entiendo totalmente y la respeto. De hecho, yo me lo he planteado en varias ocasiones porque realmente mi vida sería mucho mejor si lo hiciese más sencillo. Bueno, pues aquí está el discurso de Sánchez, es bastante más largo, evidentemente, donde se ha referido aquí brevemente a los tecnomultimillonarios, a lo que está haciendo Elon Musk y todos estos que básicamente estaban sentados detrás de Trump mientras estaba jurando su investidura como presidente del gobierno de los Estados Unidos. Toda una élite radicada en Silicon Valley con un poder inmenso y una capitalización bursátil de sus empresas también espectacularmente alta, en muchos casos mayor que el Producto Interior Bruto de muchísimos países y por encima de gran parte del gasto que hacemos público en pensiones, en educación o lo que sea. Bueno, pues lo tienen ellos con el poder absoluto de controlar lo que ocurre y no solamente controlar el dinero que tienen en el bolsillo, que eso siempre ha habido millonarios gigantescos, sino de modelar la conversación mundial a través, por ejemplo, Elon Musk, de la compra de un foro fundamental para la conversación pública como era Twitter. Bueno, pues hablando precisamente de esto, y lo voy a introducir a través de este tweet que comparte aquí la cuenta de Authentic Facha Hours, que es un tipo, es representativo como de este sentimiento que ahora mismo en la derecha autodefinía como patriota española, que dice lo siguiente. Atención a este mensaje. Tiene pinta de que España va a mamar de lo lindo a base de aranceles y estando al nivel de Venezuela, Cuba o Brasil. Va a ser duro, pero necesario para que el 70% de la población vea que hay consecuencias de que tus dirigentes sean unos rojos apátridas, amigos de terroristas más rojos que ellos y ser la muleta del narcotráfico. Se vienen tiempos duros, pero seguramente es el inicio para acabar con el PSOE y el PP y hacer a España grande otra vez. Es decir, está la extrema derecha de Vox ahora mismo deseando que nos pongan impuestos y aranceles al nivel de Venezuela, Cuba o Brasil a los españoles para que nos jodan económicamente y así, por arte de magia, los españoles nos demos cuenta de que el PSOE y el PP no valen y que la única alternativa es Vox y hacer España grande otra vez y no sé qué, no sé cuántos. Es decir, que están dispuestos a que España caiga y la reviente a Donald Trump, estos supuestos patriotas, con tal de conseguir gobernar ellos sobre las cenizas. Esto es lo que hay. Después va Donald Trump, va a Santiago Abascal como el auténtico perrito faldero a ver a Donald Trump y a decirle: ¿qué quiere, señor Trump? Le vamos a cuidar lo que sea. Él ni siquiera sabe dónde es Abascal. El otro día nos dijo que España éramos un país de los BRICS. Debe pensar que Abascal es mexicano cuando le habla. Y las consecuencias son estas, que nos van a reventar a nivel de impuestos, van a reventar nuestra industria, nuestros agricultores, y después estos que van de patriotas y dicen: ay no, vamos con los agricultores españoles, van a mirar para otro lado, mientras aplauden
al señor Dios del imperio norteamericano. En fin, vamos con este asunto. Vamos ahora a ver qué pasa con Elon Musk, sus saludos nazis y toda esta lacra social en La Clave Internacional. ¿Qué pasa en el mundo? La Clave Internacional. Bienvenidos y bienvenidas a La Clave Internacional. Vamos con Elon Musk y sus saludos. Y durante estos últimos días muchos han intentado excusar diciendo no, es que simplemente decía que mi corazón va hacia vosotros o es que simplemente pues ha sido un movimiento desafortunado, vaya por Dios. Bueno, pues yo creo que con esta comparación entre un nazi, con un símbolo nazi que lo hace y lo que hace aquí Elon Musk, vais a ver perfectamente de qué trata esto. Si ha sido algo sin querer, si realmente era solamente que nos entregaba su corazón. Bueno, pues atención a la comparación. ¿Qué os parece? ¿No os parece lo más similar? Lo más calcado son como, por desgracia, 2 gotas de agua. Porque vamos a ver, y si no, que cada uno lo pruebe en su casa. Si yo ahora quiero decir, os doy mi corazón, os doy mi corazón, os doy mi corazón, que es un os doy mi corazón, pero hacer así y después levantar la mano de esa manera. ¿A quién se le ocurre decir que es algo inintencionado, que no se dio cuenta, el pobre? Es como si ahora yo te digo, feliz, no sé, 2021. No, pero estoy haciendo 1. Con el dedo este me refiero al 1. Pues amigo, no. O pon una sonrisa en tu cara. O sea, es evidente que no. Es evidente que no, porque hay símbolos que por mucho que después los adornes con algo que tú has dicho, pues no pon una sonrisa en tu cara. Feliz 21 años, feliz 31 años. O sea, es evidente que no van así las cosas. Te quiero dar un abrazo, pero esto no funciona así. Pues es evidente que hay lecturas que después tienen consecuencias como las que vais a ver ahora mismo. Bueno, por cierto, la derecha desesperada compartiendo fotografías como esta. Esta es Alexandria Ocasio-Cortez, una líder demócrata de los Estados Unidos, de las más izquierdistas, y le ponen, hola Alexandria, esta eres tú, y comparten esta fotografía como dando a entender que esto de aquí, este levantamiento del brazo, es exactamente lo mismo que este vídeo. Además no es una cosa como suave de mi corazón para vosotros, es una cosa de pum, pum. Como hacen los nazis, básicamente. Bueno, pues si siempre ponen las fotografías diciendo, mira, todo el mundo levanta el brazo, no sé qué. Bueno, ¿cómo de miserable hay que ser para decir que Alexandria Ocasio-Cortez está haciendo también aquí algo parecido cuando literalmente le estaba dando un abrazo a un compañero? Ahí tenéis el vídeo original. Le estaba dando un abrazo. Levanta el brazo para darle un abrazo. Y yo creo que es evidente cuando tú estás levantando el brazo para darle un abrazo a alguien o estás señalando algo, a cuando te tocas el pecho, levantas el brazo, bueno, en fin. Y atención a esto, es uno de los influencers pues de extrema derecha, más machistas, de hecho fue detenido por tráfico de mujeres en Rumanía y demás, en fin, uno de los piezas más absolutos, Andrew Tate, que ahora pues está haciendo vídeos haciendo esto. Mi corazón va por todos vosotros, y haciendo la bromita con esto todo el rato, y lo hace unas cuantas veces también este saludo durante el vídeo. Diciendo, que también os digo, es un tipo ahí que va sin camiseta y no sé si tiene la calefacción muy alta en casa o tiene muchos complejos como para demostrar todos los días delante de todos sus seguidores lo fuerte que está. Y básicamente está reivindicando este tipo de saludos. Dice, es el momento de ir a la ofensiva, saludos. Y aquí este usuario de Twitter dice, ¿lo ves? Ahora van a empezar a hacerlo irónicamente para provocar a la gente. Prepárate para verlo en todas partes. Dirán, mi corazón está contigo cuando lo hagan y luego te llamarán paranoico si lo mencionas porque crees que todo es nazi. Es la nueva señal de ok con la mano. Ya está. Y gracias a que Elon Musk lo ha hecho y que ahora pues dice, no, esto es hacer mi corazón va contigo, pues van a permitir que un saludo, pues que hasta el momento estaba prescrito, pues resulte normalizado en toda la extrema derecha mundial y que lo hagan incluso con cierto orgullo, que es lo más terrorífico de todo. Y atención, terminamos la clave internacional con este vídeo de Donald Trump, de verdad que es tremendo. Le pregunta a Donald Trump, ¿estás de acuerdo en que nunca es aceptable asaltar a oficiales de la policía?
Y dice, por supuesto. Y entonces le responde el periodista, entonces, a esos que tú has perdonado, que has indultado por haber utilizado pistolas contra policías durante el asalto al Capitolio, ¿por qué ellos merecen un perdón? ¿Por qué ellos merecen un indulto? Y dice, bueno, lo miraremos, no lo sé, pero lo han pillado completamente. Que en eso de defender la policía es simplemente si defiendes a la policía siempre y cuando no sea frente a aquellos que asaltaron literalmente el Capitolio porque tú no habías aceptado y habías perdido las elecciones. En fin, Estados Unidos está calentito, amigos y amigas. Por eso es importante ser conscientes del oasis, oasis democrático, diré yo, en el que vivimos en Europa, lejos de todos estos que están malditamente pirados de la cabeza. Bueno, en fin, vamos ahora con nuestra cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En Clave Barroso. Nuestra cápsula del tiempo de hoy comienza un 23 de enero de 2019 en Venezuela, cuando Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, se autoproclamó presidente interino del país en una manifestación en Caracas. Este acontecimiento marcó un punto de inflexión en la crisis política venezolana y reveló las profundas tensiones geopolíticas en América Latina. La autoproclamación de Guaidó no fue un hecho espontáneo, se produjo en un contexto de aguda crisis económica y social, pero también fue parte de una estrategia orquestada con apoyo de Estados Unidos y varios gobiernos occidentales. Inmediatamente después de su autoproclamación, Donald Trump reconoció a Guaidó como presidente legítimo, seguido por una cascada de reconocimientos de países aliados. Las razones esgrimidas para esta insólita situación se basaban en una interpretación particular del artículo 223 de la Constitución venezolana que establecía los supuestos de ausencia del presidente. Sin embargo, numerosos expertos en derecho internacional cuestionaron la legalidad de esta interpretación, señalando que creaba un peligroso precedente en las relaciones internacionales. Un aspecto menos conocido de esta crisis fue el papel que jugaron las empresas tecnológicas estadounidenses como Twitter, Facebook y otras plataformas que otorgaron verificaciones especiales a las cuentas de Guaidó y de su equipo, mientras que las cuentas oficiales del gobierno venezolano fueron frecuentemente restringidas o suspendidas directamente, evidenciando cómo las redes sociales son y pueden ser instrumentalizadas en conflictos geopolíticos como espacios fundamentales de poder. La estrategia de presidente paralelo de Guaidó fracasó estrepitosamente, ya lo sabéis perfectamente. A pesar del reconocimiento internacional y de las sanciones económicas impuestas a Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro mantuvo el control efectivo del país. La oposición, que inicialmente se unió alrededor de Guaidó, comenzó a fragmentarse y el apoyo popular a su figura fue disminuyendo progresivamente hasta prácticamente desaparecer. Hoy en día no sabría ni decirte dónde está el señor Guaidó. Las consecuencias de este episodio fueron múltiples. Por un lado, las sanciones económicas agravaron todavía más la crisis humanitaria que atravesaba Venezuela, afectando principalmente a la población más vulnerable. Y por otro lado, el fracaso de la estrategia de Guaidó fortaleció la posición del gobierno de Maduro y llevó a un replanteamiento de la política internacional hacia Venezuela. En la actualidad, incluso los países que reconocieron a Guaidó, como España, por ejemplo, han comenzado a restablecer relaciones con el gobierno de Maduro. Incluso Estados Unidos ha flexibilizado algunas sanciones y varios países europeos han modificado su postura inicial. Este giro pragmático demuestra el fracaso de una política de confrontación que, lejos de resolver la crisis venezolana, simplemente contribuyó a agravarla. Y ahora mismo estamos en una situación no igual, pero parecida, y algunos pretenden que se haga exactamente lo mismo que se hizo con Guaidó, volviendo a repetir la misma historia que no sabemos ir a alguna parte. Retrocedamos ahora a otro 23 de enero, bastante más triste, esta vez en 1995. En San Sebastián, ETA asesinaba a Gregorio Ordóñez, candidato del Partido Popular a la alcaldía de la ciudad. Ordóñez, que tenía 37 años, fue tiroteado mientras almorzaba en el bar La Cepa, en la parte vieja donostiarra. Su asesinato conmocionó a la sociedad vasca y española no solo por la brutalidad del acto, sino por lo que representaba un ataque directo contra la democracia y la libertad de expresión política. El asesinato de Ordóñez se produjo en un momento en el que ETA intentaba presionar al Estado español mediante la llamada socialización del sufrimiento, una estrategia que buscaba extender el terror a todos los sectores de la sociedad. Y esta táctica, lejos de conseguir sus objetivos políticos, contribuyó al creciente aislamiento social y rechazo de la organización y al fortalecimiento
del rechazo de la violencia por parte de la sociedad vasca y española. La muerte de Ordóñez también marcó un punto de inflexión en la respuesta social a la violencia. Las manifestaciones de repulsa fueron masivas y contribuyeron al surgimiento de movimientos ciudadanos como Basta Ya y Gesto por la Paz, que jugaron un papel fundamental en la construcción de la cultura de paz en el País Vasco. El asesinato también evidenció las contradicciones y la crisis moral dentro del nacionalismo vasco radical. Muchos militantes y simpatizantes de la izquierda abertzale comenzaron a cuestionar la estrategia de ETA, aunque este cuestionamiento tardaría años en materializarse en un rechazo explícito a la violencia. La figura de Ordóñez se convirtió en un símbolo de las víctimas del terrorismo. Su asesinato, como el de tantos otros, dejó cicatrices profundas en la sociedad vasca que aún hoy, casi 3 décadas después, no han terminado de cerrarse del todo. El proceso de construcción de la paz y de la convivencia sigue siendo un desafío pendiente, pero sin embargo, el criminal que acabó con la vida de Ordóñez, que fue Chapote, ha sido, por desgracia, recientemente reivindicado en estos cánticos ridículos y humillantes que incluso la propia hermana de Ordóñez ha criticado, en esos cánticos de que te vote Chapote, que te vote Chapote, que te vote Chapote, que incluso las asociaciones de víctimas pedían que dejasen de cantar con el nombre del asesino de sus familiares. Pero en fin, hay algunos que no tienen límites para nada. Y finalmente nuestro viaje nos lleva a París, donde el 23 de enero de 2002 fallecía Pierre Bourdieu, uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX. Bourdieu revolucionó la sociología con sus análisis sobre los mecanismos de reproducción de las desigualdades sociales y el papel de la cultura en el mantenimiento del poder. La trayectoria intelectual de Bourdieu estuvo marcada por su origen humilde en una zona rural de Francia. Esta experiencia personal de ascenso social a través de la educación influyó profundamente en su trabajo teórico, llevándole a cuestionar los mecanismos que hacen que la movilidad social sea la excepción, más la excepción, por desgracia, que la regla. Sus conceptos de capital cultural y de hábitus transformaron nuestra comprensión de cómo funcionan las jerarquías sociales. Bourdieu demostró que la desigualdad no solamente se reproduce a través del capital económico, sino también mediante sutiles mecanismos culturales y educativos que naturalizan las diferencias sociales. El concepto de violencia simbólica, desarrollado también por él, ha sido fundamental para entender cómo el poder se mantiene no solo a través de la coerción física, sino también mediante formas más sutiles de dominación que son aceptadas incluso por los dominados. Este análisis ha sido particularmente influyente en los estudios de género y en la comprensión de las formas contemporáneas de dominación cultural. En sus últimos años, Bourdieu se convirtió en un intelectual comprometido con las luchas sociales, criticando duramente el neoliberalismo y sus efectos devastadores sobre la sociedad. Su libro La miseria del mundo, donde dio voz a los más excluidos del sistema, sigue siendo una referencia fundamental para entender los efectos del capitalismo contemporáneo. Y hasta aquí nuestra cápsula del tiempo. Ahora vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. Cerro2003 dice: Ayuso y los BRICS, bueno. En Twitter tengo guardado el post para los días que esté triste buscarlo, verlo y volver a descojonarme de este individuo y de su partido. Este es el nivel de ella y del PP y sus votantes. La Virgen Santa, que diría mi abuela. Es que Ayuso dijo que íbamos a hacer lo imposible para no pertenecer a los BRICS, como si pudiésemos pertenecer a los BRICS, que son países con economías emergentes, como Brasil, como India, como China, como Rusia, como Sudáfrica. Pero claro, como Trump nos confundió con unos BRICS, pues Ayuso, pues ahí a hacer el servil, como nos tienen acostumbrados. Sonia dice: ese es el coche punky de los Picapiedra, por lo menos refiriéndose al dibujo que hizo Alberto Quirón. Cerro2003 dice: dibujo de párvulos, que podrá ser admitido como prueba de cargo por el juez Untado. Perdón, me he equivocado, no volverá a pasar, juez Hurtado. No hagas el tonto que después te acaban mandando una querella. Lizardo dice: estoy contento de ver el dibujo. Hay alguien en este mundo que dibuja peor que yo, pero no voy a hacer declaraciones públicas de ello. No vaya a ser que me denuncie el abogado de Feijóo. El abogado de Manos Limpias, que ayer descubrimos, amigos y amigas, que está contratado por el Partido Popular en el Senado. En fin, todo queda en casa. Estrella del Mar dice: yo ya me creo cualquier cosa. Si cualquiera de las asociaciones habituales presenta una querella con el dibujete y un juez lo admite a trámite, ya ni me inmuto. En mi haber solo queda una certeza: el rico vive del pobre y el pobre sobrevive de su trabajo, solo y desprotegido. Y Gorka dice: yo se lo mandaría a Iker Jiménez, que seguro que saca el modelo del coche, color y quién conducía. Y que además, añado yo, era Pedro Sánchez el que conducía ese coche que dibujó el bueno de Alberto Quirón. Para el capítulo de mañana me gustaría preguntaros sobre este decreto que ha caído junto con las pensiones, las ayudas al transporte y este quiebro que ha hecho Isabel Díaz Ayuso de decir: no os preocupéis, que lo mismo que hemos tirado nosotros lo recuperamos, pero la autonomía. Como, ¿a quién intentan
engañar, de verdad. Y cualquier otra respuesta sobre cualquiera otro de los temas también es bienvenida. Ya sabéis, una R, 2 puntos, y leeré vuestro comentario para el capítulo de mañana. Y hasta aquí llega el capítulo de hoy, amigos y amigas, jueves 23 de enero. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.